Hola chicos, les enviamos este video a modo de repaso de la clase del viernes pasado que habíamos visto revoques. Si recuerdan que nosotros estábamos utilizando la planta de la vivienda e hicimos una selección de los revoques exteriores de la vivienda. Recuerden que en los revoques exteriores tenemos 3 capas. Sí o sí, siempre en el exterior, la primera capa que vamos a tener es la aislación hidrófuga, ¿sí? O aislación vertical. Otra denominación es azotado impermeable, ¿sí? El azotado significa porque cuando se hacen los revoques a modo de aplicación del material, se azota con la cuchara. Ustedes habrán visto en algunos casos a los albañiles trabajando en obra y se van a dar cuenta ese movimiento que hace como un latigazo, como un azotado de la cuchara con el material, cómo queda adherido a la superficie del muro, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacerlo breve, sencillo, rápido. Ustedes pueden pasar el video cuantas veces quieran, lo pueden retroceder, lo pueden avanzar. Y así, de este modo, obtendrán todos los detalles que les estamos explicando en este video. Bueno, como primera capa, recuerden la aislación hidrófuga, el revoque grueso exterior y el revoque fino de terminación. Estamos hablando de que todo esto es exterior. Entonces, vamos a considerar, ustedes van a ver aquí, todo el perímetro de la casa está dividido por sectores, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál sería un sector? Bueno, aquí consideramos, por ejemplo, todo lo que sería el frente. Todo esto es el frente. Todo esto es el contrafrente. La medianera, muro medianero derecho, muro medianero izquierdo. En este plano, que tiene todos los datos que se necesitan, inclusive los ejes de replanteo, como ustedes pueden ver, y analizar la planta, deben estudiar perfectamente cada ambiente que se va a trabajar y van a notar que tienen una numeración, como habíamos visto en la clase anterior. Entonces, si ustedes quieren mantener un orden, cuando hagamos los revoques interiores, vamos a estar guiándonos por la numeración de cada ambiente. En este caso, que vamos a analizar primero lo que serían los revoques exteriores, tenemos que tener en mano la planta, la fachada, ¿sí? Y los cortes, que luego los vamos a estar analizando, contrafrente y cortes, todos perfectamente seleccionados y estudiados. ¿Por qué digo estudiados? Porque ustedes tienen que estudiar muy bien lo que son los niveles. Recuerden que van a arrancar con un nivel 00 y van a ir sumando, haciendo referencia siempre desde el nivel 00, por ejemplo, la altura del muro del frente, que es 350. Pero como nosotros estamos calculando el revoque desde el nivel del piso, que serían 15 centímetros elevado al nivel 00, vamos a considerar 350 menos los 15, ¿sí? Entonces, recuerden que siempre tienen que tener la planta, como habíamos visto, la vista del frente, un apunte, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que yo tengo que tener seleccionado perfectamente por cada caso que yo voy a subdividir? Por ejemplo, en este caso yo quise hacer frente, contrafrente, descuento de vacío. En el contrafrente, recuerden que cuando superaba los 4 metros cuadrados la abertura había que descontar el 50%. La medianera izquierda, la medianera derecha y el lateral de frente, que hacemos referencia a este lateral de frente. Si nos vamos a referir a la planta, ya les voy a indicar cuál es, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno,
La calculadora, por supuesto, siempre a mano, y la gomita para tener por si nos equivocamos en el cómputo. Y las planillas que nosotros ya les enviamos para que ustedes las vayan completando, ¿sí? De acuerdo a los datos que voy a obtener de la planta, del frente o contrafrente, los datos que yo voy a ir almacenando, en este caso, voy recuadrando los metros cuadrados totales, para poder después trasladarlos a la planilla. La planilla ha sido modificada en una pequeña partecita. Por ejemplo, si vamos al frente, nosotros aquí tenemos que poner por ejemplo, para calcular en metros cuadrados, vamos a poner el largo del frente, es una de las medidas, y la altura, ¿sí? La altura que yo voy a obtener, como se los acabo de explicar, de los niveles que tengo aquí en la fachada, ¿sí? Bueno, son los mismos datos que yo tengo acá en mi hojita borrador. Por ejemplo, el frente tenemos 9,16 metros, todo es en metros, por 3,35. Estos datos los voy a volcar en la planilla, ¿sí? Y yo voy a tener, por ejemplo, que el frente tengo 9 metros con 16 por la altura. Acá vamos a dejar el espacio de las alturas que van a ser variables para cada paño de muro que yo seleccioné. Habíamos dicho que tenía 3,35, ¿sí? Y lo voy a sacar de los cálculos que yo me había hecho ya en borrador. Entonces voy a saber que ya en frente voy a tener 30,68 metros cuadrados. Los vuelco en la planilla. 30,68 metros cuadrados, ¿sí? Los otros casilleros no los utilizo, porque los revoques los vamos a computar todos en metros cuadrados, ¿sí? Bueno, entonces, en cada caso, por ejemplo, en el contrafrente, voy a hacer lo mismo. En la medianera izquierda voy a hacer lo mismo, medianera derecha y lateral. El lateral de frente sería este pequeño lateral que tengo aquí. ¿Lo ven? No tenemos que dejar nada librado al azar, porque si no nos van a estar faltando metros cuadrados, y cuando hagamos los cómputos o cuando el contratista nos esté pasando el presupuesto parcial de las tareas realizadas, a mí no me tienen que faltar tanto para el cómputo métrico y cálculo de materiales, ni tampoco me debe estar faltando para el presupuesto, o sea, la mano de obra, ¿sí? Bueno, repasamos. En la planta, nosotros habíamos determinado que el color verde era el hidrófugo, el color azul era el revoque grueso y el rojo era la terminación de revoque fino, ¿sí? Haciendo referencia todo al exterior. Por eso vamos a utilizar dos planitos de la misma planta, pero para que no se nos haga un matete, lo interior lo vamos a dejar para la otra planta, ¿sí? Entonces yo me libero con todo lo que sería el exterior y lo voy pasando todo a la planilla de cálculos, ¿sí? Aquí tengo la planilla de los tipos de mezclas y materiales que se deben usar. Este es el mortero, ¿sí?, que se debe utilizar para hacer la capa hidrófuga, ¿sí?, que la proporción siempre, ustedes recuerdan que habrán escuchado que en obra se dice 3 por 1, 3 por 1, 3 de arena, 1 de cemento, ¿sí?, más el hidrófugo. El hidrófugo se lo prepara, por ejemplo, si yo compro o tengo 10 kilos de hidrófugo, lo diluyo en 10 litros de agua, ¿sí? Esa es la proporción de rendimiento. El agua que yo voy a utilizar para, digamos, preparar esta mezcla, ya va a contener el hidrófugo,
Nunca debe faltar el hidrófugo porque me permite que esta capa sea lo más impermeable al agua posible y a la humedad, por supuesto. Y bueno, y después, como ya vienen acostumbrados a hacer los cálculos, aquí tienen la planilla para poder calcular la mano de obra, ¿sí?, del oficial y el ayudante que van a estar realizando las tareas. Siempre tengan a mano todas estas premisas, ¿sí? Entonces, recuerden, frente, el contrafrente, recuerden que en el contrafrente yo tengo dos puertas balcones que cada una tiene aproximadamente 4 metros cuadrados, ¿sí? Tal vez un poquito más. Tengo 2,10 metros de altura y tengo 2 metros de ancho de paño, ¿sí? Bueno, entonces, en toda esta superficie, que acá la van a ver rayada a 45 grados, utilizamos el mismo criterio. Primero es el revoque hidrófugo, ¿sí?, el azotado impermeable. Luego van a tener el grueso y luego van a tener el fino. Siempre en ese orden, todo lo que sea el exterior, ¿sí? Bueno, con el plano, con los cortes, en los cortes yo también puedo tener mayor precisión en datos de alturas y mucho más detalles. Porque, por ejemplo, en el corte yo veo todo lo que es muro exterior, ¿sí?, el muro de carga, como también tengo que calcular la parte posterior del muro de carga. Y si yo analicé bien mi planta, veo que aquí también tengo un muro, ¿sí?, que lo van a poder visualizar inclusive en la planta de techos, que la tienen. Continúa el mismo criterio. El muro de carga, fíjense que este es el nivel del techo de la losa, ¿sí?, de la azotea. Tengo una elevación en el muro ahí. Por eso también lo tengo rayado. Fíjense que aquí se eleva otro muro en donde tengo un lado que me va a dar hacia el frente y el otro lado que me va a dar hacia el contrafrente, ¿sí? También hay que calcularlo. Y aquí tengo todo lo que es el parapeto, que se le dice, en la terraza, en la azotea. Y aquí tengo todo lo que es el muro del contrafrente, ¿sí?, con sus 3 sucesivas capas, siempre en el mismo orden, ¿sí? Siempre primero es el hidrófugo, el grueso y el fino. Esto, fíjense que en la parte superior tenemos que computar lo mismo. Aquí tenemos el hidrófugo, el grueso y el fino, porque esto es todo envolvente, ¿sí?, hasta llegar a la azotea, al piso de la azotea, ¿sí?, que ahí terminarían mis revoques. En este caso tengo marcado también lo que van a ser los revoques interiores. En el revoque interior no hace falta el hidrófugo. Entonces aquí tengo el revoque grueso y el revoque fino, que sería toda la superficie que está rayada, ¿lo ven? Toda la superficie que está rayada, sería el revoque grueso y fino. Pero aquí, ojo que hay un detalle. El revoque grueso, en el sector en donde yo tengo el mobiliario de la cocina y los revestimientos, el revoque grueso, en este caso no se los marqué para que no se confundan, pero sépanlo, y en tal caso lo vamos a marcar para que ustedes lo tengan registrado, para que no se confundan. Aguarden un minuto. Aguarden un minuto y lo vamos a marcar para que ustedes tengan en cuenta que el revoque grueso sí continúa y lo tienen que calcular. ¿Lo ven? En superficie, pero no el revoque fino, ¿sí? Bueno, eso ya se lo voy aclarando para que lo tengan en cuenta, tanto en el revestimiento que es de la cocina,
que va solamente sobre mesada, fíjense que es solo sobre mesada el revestimiento, que ustedes se lo van a descontar esta superficie, y la que gira, fíjense que en planta, vamos a la planta, van a tener sobre mesada todo lo que es el revestimiento y gira sobre la mesada de la pileta. Fíjense que esta mesada es en L, ¿sí? Esta es la heladera, no se van a confundir. Esta es la cocina. Esta es la bacha, ¿sí? Y el revestimiento va desde aquí a lo ancho de la cocina, sobre mesada nada más, y todo lo largo hasta llegar aquí, que yo todas estas medidas las tengo volcadas en los planos, en las cotas y en las acumuladas, que son de los planos de replanteo, ¿sí? Pero yo me puedo basar con las cotas fijas ya, que las tengo con espesor de muro, el ancho de cocina, que es 1,50 m, ahí se ve, el largo, tengo 3,35 m desde este muro hasta el tabique que separa la parte del comedor, ¿sí?, con la cocina. Tengan en cuenta eso. Estudien bien el plano, fíjense que aquí tienen una proyección, solo es una proyección que va en línea de punto, cómo continúa el sector de cocina, pero esto puede ser un paso y simplemente acá una proyección de una viga. Lo mismo que acá, esto que lo tengo en líneas de punto son proyecciones de viga. Bueno, les aclaré algunos datos, no me quiero salir de lo que son los muros exteriores, creo que ya ustedes pueden continuar con el cálculo. Ustedes van a tener que completar contrafrente calculando altura, medianera izquierda, medianera derecha y lateral de frente. Lo pasan a la planilla de morteros y pueden estar calculando la cantidad de kilos de cemento, la cantidad de metros cúbicos de arena y la cantidad de hidrófugo, ¿sí? Obtener acá en metros cuadrados, que lo obtuvimos de estos resultados, ¿sí? Y vamos a tener el total de cada material, y recuerden que lo pasamos a medidas comerciales que vienen en bolsas. Por ejemplo, si aquí me da 150 kilos de cemento, nosotros sabemos que la bolsa de cemento viene de 50 kilos, en total entonces serían 3 bolsas. No se los voy a anotar acá para que no se confundan, pero se los digo, ¿sí? Y bueno, y esas 3 bolsas después tenemos por unidad un precio en el mercado, y sabemos que si yo necesito 3 bolsas, lo multiplico por el precio unitario de lo que sale cada bolsa, y voy a tener el total de lo que voy a gastar en cemento en el contrafrente. Muy bien. Vamos a pasar ahora a lo que serían los revoques interiores. Bueno, continuamos. Como verán aquí, ya cambié lo que era la planta anterior, en donde yo tenía marcado los revoques exteriores, y en este caso, yo lo que les marco acá es todo en qué sector va a ir lo que sería, seguimos con la misma referencia, el revoque grueso, pero interior, y el fino alacal, pero interior. Mantenemos los mismos colores, los colores los pueden seleccionar ustedes, eso no es como el agua fría y el agua caliente, que el agua fría en los planos de instalaciones ustedes van a ver que agua fría es azul y agua caliente es roja. En este caso pueden cambiar, seleccionen ustedes los colores, pero utilicen siempre haciendo la misma referencia en el revoque grueso, lo único que aclarando si es interior o exterior, por ejemplo, ¿sí? Bueno, en este caso se ha optado, como les había aclarado la profesora en la clase, ¿se acuerdan? Se puede calcular, por ejemplo, vamos a tomar un orden. Vamos a entrar por el local número 1. Local número 1 es hall de acceso, ¿sí? Bueno, el hall de acceso, yo veo que tengo 3 paredes, 3. Aquí no hay muro. Esta es la proyección de la viga de encadenado, ¿sí? Que después esa se va a calcular también, hay que tenerla en cuenta,
para el revoque, pero esas van por metro lineal, ¿sí? No por metro cuadrado. Yo puedo obtener el cálculo por cada muro. Si yo tengo bien determinado mi local, yo puedo poner un número a cada muro, ¿sí? Y lo puedo tener seleccionado como muro 1, calculo los metros cuadrados, calculo el largo por la altura. Ya sabemos que la altura de esta vivienda es de 2,60 metros, ¿sí? Desde el nivel del piso terminado hacia el cielo raso, ¿sí? Entonces, tenemos esas dos posibilidades, muro por muro, o en este caso que yo se los voy a enviar el ejemplo, sacando el perímetro. ¿Qué significa? Que yo voy a medir cuánto tengo de largo en este muro, cuánto tengo de ancho en este muro, cuánto tengo de largo en el otro muro, y lo voy a sumar. Hago la sumatoria de lo que mide cada muro y lo multiplico por la altura y obtengo, en este caso, los metros cuadrados de pared que van en el local número 1, ¿sí? Y así como siguiendo un orden, el local número 2, que es el comedor, el mismo caso. Hago referencia a las cotas, yo lo tengo perfectamente acotado. Está perfectamente acotado el estar comedor. Está perfectamente designado cada nombre de cada local con su correspondiente número, que eso yo lo voy a utilizar cuando lo traslade a mi planilla. Recuerden siempre la planta, los cortes, el borrador con todos los calculitos, haciendo referencia, por ejemplo, al hall de acceso, local número 1, el perímetro que yo pude ir obteniendo, ¿sí? Que esto lo tienen que desarrollar ustedes, por eso es el ejercicio, para que lo aprendan, los metros totales lineales de muro, y los multiplicamos por la altura y obtendremos los metros cuadrados totales de muro, de revoque, grueso y fino, obviamente, porque es lo mismo, o sea, tenemos la misma cantidad de metros cuadrados para cada capa, salvando el detalle en la cocina y el baño. Estos datos que yo obtengo aquí en mi borrador los voy a trasladar a la planilla, que es donde ustedes nos van a entregar el ejercicio resuelto. Aquí lo mismo, tenemos el número, cada local designado por número correspondiente a la planta, su nombre del local, el uso de cada local. En este caso hemos hecho un cambio. Sabemos que el perímetro va en metros, ¿sí? Aquí nada. Y la altura de cada local son 2,60 metros de altura, de nivel de piso terminado a cielo raso, ¿sí? Y voy a obtener los metros cuadrados totales. Lo único que yo tengo que hacer, si hice bien mis cálculos en el borrador, es trasladar los metros, multiplicarlo por la altura y la superficie. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, una vez obtenido los metros cuadrados totales, paso a la planilla de cálculo de el revoque grueso interior, ¿sí? Ahí lo tienen bien aclarado, eso ya lo tienen ustedes que se los enviamos en el PDF. El mortero que corresponde al revoque grueso, fíjense, y la planilla de cálculo de mano de obra. Es exactamente el mismo concepto que vienen trabajando hasta ahora con todo, con contrapiso, con carpeta, con colocación de cerámico, ¿sí? Ya calculo que a esta altura ya están, digamos, cancheros, vamos a decir así, para el cálculo. Lo mismo del corte, obtengo todos los datos, ¿sí? Y tengo varios cortes, recuerden que tenía varios cortes a tener en cuenta. Ya se los busco
Ustedes lo tienen porque se los enviamos. Aguarden un minuto. Corte CC, corte DD. Recuerden que me sirve para poder marcar cuáles van a ser los revoques, por ejemplo, interiores. Ya del exterior me olvido. Y recuerden que en el contrafrente tengo las dos puertas balcón y voy a utilizar el mismo criterio. ¿Sí? Este es el dormitorio. Voy a utilizar el mismo criterio que utilicé para el contrafrente de descontar esta abertura. ¿Sí? El resto queda tal cual me dan los cálculos. Aquí tengo todos los datos, tengo todos los niveles, tengo todas las alturas, todos los detalles. No me está faltando nada. ¿Estamos? Bueno, y aquí, por ejemplo, tenemos el corte ya marcado, para no confundirme, como se lo mostré anteriormente. ¿Sí? Este es el corte DD y este es el corte EE. Con todos los detalles de muro, con lo que era exterior e interior, para no confundirme. Fíjense que tengo una facilidad de cálculos. Esto puede ser muy rápido, con las planillas en mano, con mi borrador en mano. Yo puedo calcular perfectamente la cantidad de materiales que voy a utilizar en las distintas capas. Recuerden que en la capa de revoque fino, digamos, en los revoques interiores, se utiliza cal hidráulica. Eso está perfectamente aclarado en las planillas. Fíjense que en el grueso se utiliza cal, una de cal hidratada, que no es lo mismo que la cal hidráulica, que se utiliza para exteriores, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Como les explicaba recién, fíjense que en esta planilla tenemos la de el revoque fino, ¿sí? Ahí nosotros le especificamos, les aclaramos cuál es el espesor del revoque, en cada caso, ¿sí? Cuál es el espesor del revoque, la cantidad de litros de mezcla que se necesitan, son todos datos, por cada metro cuadrado de revoque. Y aquí la diferencia de los que yo les explicaba recién, cal aérea. Tengan en cuenta ese dato. Como cuando tuvieron en cuenta en la colocación de mosaico, con respecto a cerámico, que el mosaico se utilizaba también para su colocación un mortero con cal aérea, ¿sí? Bueno, este es el mortero que se utiliza para el acabado del fino a la cal. Exactamente es el mismo cálculo para el interior y para el exterior. Lo que varía son los metros cuadrados, por supuesto. Bueno, y aquí tienen la planilla de mano de obra del ayudante y del oficial. Bueno, pasamos ahora al revestimiento. Lo que sería la actividad 3, ustedes ya lo tienen bien especificado en el TP. Vamos a utilizar la planilla, la cantidad de metros cuadrados que tenemos que calcular, ¿sí? Nosotros todo esto ya se los aclaramos en el trabajo que le acabamos de enviar, ¿sí? Aquí tienen que calcular solamente lo que son los cerámicos en paredes de baño, ¿sí? Hasta 2 metros de altura, sería todo el perímetro del baño, por la altura. En este caso la altura son 2 metros. No se confundan que el resto, por ejemplo, si acá son 2 metros, me quedan 60 centímetros de donde termina el cerámico hacia el techo. En este caso no tenemos un corte del baño, pero por ejemplo, en cocina, solo vamos a calcular lo que es sobremesada. Son 60 centímetros sobremesada, ¿sí? Entonces son los 60 centímetros por el largo de la mesada. Y no se olviden de esta parte, que es el ancho de la cocina, que lo van a obtener
mirando la planta. ¿Sí? En el baño lo mismo. En el baño es el perímetro del baño por 2 metros de altura. El resto es grueso y fino, que ya lo van a tener en el cálculo, ¿sí? Bueno, y aquí tienen, por ejemplo, el mismo mecanismo que han utilizado para la colocación de pisos cerámicos, ¿sí? El adhesivo cementicio para piso, o marca Claucol, o tienen varias marcas, ¿sí? Y los cerámicos, que son a elección. Y aquí tienen, por ejemplo, la cantidad de material que se utiliza para cada metro cuadrado de colocación. Lo mismo cuando vamos a calcular la cantidad de kilos que me da de adhesivo cementicio, las bolsas, lo dividimos por los kilos que trae cada bolsa, que son 30 kilos, ¿sí? El Claucol viene por bolsas de 30 kilos, tiene un precio unitario y a la cantidad de bolsas que me da, si me da 5 bolsas, lo voy a multiplicar por el precio y acá voy a tener el precio total. Todas estas sumatorias parciales luego me van a poder dar el cómputo final de lo que va a ser todo lo que es revoques y colocación de la obra que estoy desarrollando. Todo es el mismo mecanismo, chicos. Concéntrense, lo tienen bien explicado. Cualquier duda que tengan, nos mandan un mensaje y nosotros estaremos aclarándole las dudas. Bueno, chicos, gracias. Esto fue a modo de repaso de la clase anterior. No falten la próxima clase que les vamos a explicar viga de encadenado superior. Chau, chau, hasta